Llévate el kit de lavado de la colección de cuidado del vehículo marca Pro X1 por solo $19.99, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! Ya lo sé. Que a quién le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Es secreto, pero rima con follezno. Y os diré una cosa. Tiene un buen par de pelotas el australiano. En fin, tengo regaditos que hacer, una cara que arreglar y... ¡oh, sí! Manos a los que cargarme. Máximo esfuerzo. Y así es como nuestro personaje del día entra en escena en una de sus películas. Vaya presentación, ¿eh? Toda una declaración de intenciones. Territorio cómic. Saludos, gente amante de los cómics. Soy José Carlos García y en esta ocasión en la que vuelo en solitario voy a hablar nuevamente de cómics, eso sí, pero centrándome un poco en uno de los personajes más carismáticos y extraños del mundo de las viñetas marvelitas. Tapaos los oídos si no queréis acabar irritado por sus chascarrillos a ritmo de disparos de metralleta, porque aquí llega Wade Wilson, más conocido como Deadpool Masacre, pero también como el mercenario Bocazas. A continuación os dejo con una canción de introducción conocida simplemente como el rap de Deadpool. Some ass, got blades for days, got guns galore, got combo moves, evades and more with bear traps and hand grenades. Pull the pistol like a maniac right in your face, popping off caps, leave a trail of guts. Sitting on my chair, scratching my nuts. Don't stop when I shoot full auto is on. Your ass is grass and I'm mowing the lawn. Hot lead to the head and I won't stop. What your crew gonna do when I hack and chop? All these bitches are prima donnas. I stuff my face with chimichangas, tacos and beers. I was keeping it loose. Hang on for a minute while I'm dropping a deuce. Hay que decir que tuvimos la desgracia, la suerte, de que este personaje viese la luz en 1991, concretamente en el número 98 de la colección de cómics de los Nuevos Mutantes. Puede que los conozcáis por la película que hace poco se puede ver en Disney Plus y que os recomiendo porque con la gran cantidad de palos que le habían dado, tanto de forma mediática como por opiniones de usuarios, merece la pena. Al margen de eso, hay que decir que los creadores de Deadpool fueron el guionista Fabián Nicieza y el dibujante Rod Liefeld, uno de los artistas que peor dibuja los pies de los personajes. Y siendo generoso, el resto de la anatomía tampoco es que obedezca a ningún criterio lógico. Suelen ser personajes o bien hipermusculados o en posturas que anatómicamente no sería ni siquiera posible. Hay que decir, por otra parte, que la primera aparición de Deadpool, que ya os estaba citando, fue como un villano. Posteriormente le fuimos viendo en otras colecciones como X-Force, en la cual comenzó a crecer en popularidad. No obstante, hay que decir que no saltaría definitivamente a la fama hasta que tuvo su primera miniserie, escrita por el propio Fabián Nicieza y afortunadamente dibujada por Joe Madureira. Hay que decir que a partir de ahí el éxito de la misma derivó en más miniseries y así sucesivamente, dejando hasta la fecha un bagaje de muchas apariciones del personaje en otras colecciones y eventos, y gozando de varios volúmenes de sus andanzas en solitario o bien en grupo. Esto es algo que siempre ha caracterizado a Deadpool. En cierto sentido se parece bastante a Lobezno en un montón de cosas, ¿no? Tanto por el origen, que después abordaré, como por el hecho de que parezca tener tiempo para estar en todas partes.
puede estar tranquilamente en una colección de los mutantes, puede estar también en su aventura en solitario, puede estar con la Fuerza X o X-Force, como prefiráis. Bien puede estar en sitios donde no os imagináis. Hay que tener en consideración, al hilo de todo lo que venía diciendo, que la repercusión y el carisma de este personaje alcanzó un punto tal que, como ya sabréis, si la habéis visto y si no lo habéis hecho ya estáis tardando, hay 2 películas del personaje y hay en proyecto conseguir seguir expandiendo esta saga. Bien con Deadpool en solitario nuevamente, aunque se rodee de personajes, o bien una película de la Fuerza X en concreto, que ya vimos que este pequeño grupo tuvo una pequeña aparición en Deadpool 2, pero también merece una película propia. Como ya decía antes, si nos centramos en el origen del personaje, hay que tener una serie de circunstancias en consideración. Por ejemplo, veamos que Deadpool adquirió su famoso factor curativo, exacto, el mismo de Lobezno, como consecuencia de que experimentaran con él en el programa Arma X. Exacto, igualito que con Lobezno, donde le curaron un cáncer terminal que tenía Wade Wilson, pero donde a consecuencia le dejaron la cara y el cuerpo tan desfigurada como al pobre Freddy Krueger, si además de su aspecto habitual hubiera tenido un muy mal despertar. Podría daros más detalles de su pasado, pero con el lío que tiene el amigo Deadpool en la cabeza y la facilidad con la que cambian unos hechos o datos de su pasado en función de si los cuenta él mismo o los diferentes escritores que guionizan su historia, prefiero no contaros mucho más al respecto. Baste como ejemplo un cómic llamado La Guerra de Wade Wilson, en el cual el personaje nos empieza a relatar una serie de sucesos que posteriormente, en función de si lo relatan según unos personajes u otros, vamos viendo que no es exactamente como Deadpool recuerda. En ocasiones ni se parece a lo que él recuerda. Como el amigo Deadpool es todo un mercenario extraño y creo que merece un momento de gloria como este, me gustaría recomendaros algunos de sus cómics si tenéis curiosidad, o bien por empezar a leer algo de él y queréis pasar un buen rato, o sencillamente si ya os gusta y por lo que sea no conocéis a estos cómics en concreto. Todos ellos están publicados en España por la editorial Panini, que es la que se encarga de traernos todos los cómics de Marvel. En primer lugar, y no lo pongo por orden de mayor o menor calidad, sino por citarlo en un orden, hay que decir que el primero de todos que yo recomiendo son las minis de Masacre. Número 1, con los títulos Persecución en Círculo y Pecados del Pasado. Hay que tener en cuenta que no es un cómic excelso en calidad. Ahora bien, sí en importancia para el mercenario Bokazza, ya que recopila las 2 primeras miniseries que se publicaron de sus andanzas. Ahí tiene todos los vicios o las virtudes de la época en la que se publicó. No obstante, hay que decir que el primer arco argumental de este cómic está hecho, como ya he mencionado anteriormente, a cargo de Fabián Nicieza y Joe Madureira. Por otra parte, tenemos a Mark Waid e Ian Churchill para la otra historia. Ambas están relacionadas con aspectos del pasado de Deadpool y nos permiten ver a grandes rasgos que el personaje ya tiene muchas cosas interesantes desde su concepción originaria. Ya sea el aspecto, ya sea el vocabulario que tiene, que usa constantemente, ya esté en una escena totalmente de conversación o incluso en medio de batallas, ¿no? En ese aspecto también tiene semejanzas con Spider-Man, que ya sabéis que prácticamente no se cae ni debajo del agua. Otra recomendación que yo hago, y volvemos a lo mismo, os la digo por orden cronológico porque quizás sea el mejor orden de lectura posible, son las mini de Masacre 2, que contiene las historias Masacre mata al universo Marvel y Masacre mata al Ilustrado. Este cómic es una delicatessen para disfrutar de muchas formas de la locura que posee Deadpool, porque no solamente romperá la barrera que separa el mundo de los cómics de la realidad, cosa que de vez en cuando viene haciendo, sino que además se cargará personajes de Marvel y de la literatura universal. A cargo del guionista Cullen Bunn y de los dibujantes Dalibor Talajic y Matteo Loggi, tenemos en este tomo 2 miniseries totalmente conectadas entre sí. En la primera de ellas veremos que la locura interior del cerebro de Deadpool llega a un punto álgido cuando, a través de ciertas terapias y de la manipulación de algún que otro personaje, él llega a la conclusión de que es el elegido para acabar con el sufrimiento que tienen los personajes de cómic, cuya creación obedece a un disfrute de las personas que las leemos su historia y por lo tanto se encuentran dichos personajes atrapados en un bucle de muerte, sufrimiento y rutina que prácticamente siempre es el mismo y en función de los cuales los personajes únicamente obedecen a esa finalidad. Por lo tanto, él considera que tiene que liberarlo de alguna manera. El mercenario Bokazza tendrá la misión de ir cargándose a todo y cada uno de los héroes y villanos que se encuentren en su mundo y en su universo, de todas las formas que os podáis imaginar. Es una buena forma de ver, por lo tanto, cómo se carga a los buenos superhéroes, pero también a todos los villanos, de formas creativas, de formas cómicas y en un lugar y en otro. Pero esto no es todo, porque como ya decía, llegará un momento en el que Deadpool llegará, pues por así decirlo, a una conclusión más grande todavía. Y es que puede seguir matando a todos los personajes con los que acaba en esta historia y lo puede seguir haciendo hasta el final de los tiempos, pero esa labor nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque esos personajes
para su creación están inspirados en personajes famosos de la literatura universal. Y por lo tanto, él llega a la conclusión de que para poder realizar esa tarea tan grande que tiene que cumplir, deberá ir a la fuente de la creación. Es así del modo en el que la segunda miniserie, en conexión con la primera, va a continuar esa trama y nos mostrará al personaje precisamente viajando en diferentes momentos temporales para acabar con los personajes de la literatura universal en los que se inspiran los demás. Aquí es una de las virtudes más cómicas que encontramos en esta miniserie porque para todas las personas que tengamos curiosidad en ver con qué figura de importancia histórica se creó tal o cual superhéroe o tal o cual villano, nos echaremos bastantes risas, ¿no? En ese aspecto, por poner simplemente un ejemplo, tenemos como el motorista fantasma usó como ejemplo al famoso jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Y no es el único personaje, ¿no? También tendremos en cuenta como aspecto muy cómico que para la creación de Namor se pensó en la Sirenita, ¿no? Así que basta decir en ese aspecto que nos encontramos con una miniserie muy interesante y en la cual también, ojo, los lectores españoles disfrutaremos de la presencia del Quijote y Sancho Panza. Es verdad que no tendrán un buen final, pero bueno, también tienen un momento de gloria, ¿no? Por lo tanto, este cómic es una auténtica locura que hará que nos echemos unas buenas risas, porque además Deadpool viene siendo perseguido por una serie de figuras que llegan también a la conclusión de que todas están muriendo y por lo tanto para salvar su universo y para salvar su existencia deben unirse. Y en ese aspecto nos encontraremos con un grupo encabezado por Sherlock Holmes, que será el que intenta acabar con Deadpool. Nos abordamos ahora sobre un tercer cómic que es muy recomendable y se llama Tú eres Masacre. Hay que decir que este cómic quizás es el que más disfrutáis en cada relectura porque pertenece al formato Elige tu propia aventura. Con Al Ewing a los guiones y los lápices del crack murciano Salva Espín y Paco Díaz, estamos ante un cómic que van a disfrutar tanto los más pequeños de la casa y que puñetas, todos los que no son tan peques. Las veces que he podido leer una historia con este formato, me lo he pasado en grande porque además de escoger las viñetas o las páginas que tenemos que seguir y tomar las decisiones o usar un dado para que nos indique el camino, si eres obediente y no lees lo que no corresponde, te aseguran muchas sorpresas para próximas relecturas. Y es que esta es una de las constantes que siempre ha caracterizado este tipo de lectura y de formato, porque son varios episodios, pertenecientes, por así decirlo, a varios números de grapa, pero en los cuales si eres una persona que, te puede picar la curiosidad por saber qué habría pasado en tal o cual situación que hubieras escogido, ¿no? O si hubieras decidido añadir a tu colección tal o cual objeto que aparece en la lectura y que puedes precisamente apropiarte de él. Pero precisamente eso es lo que hace que en cada siguiente lectura todo tenga un sabor más fresco, ¿no? El hecho de que hayas disfrutado en función del seguimiento de las reglas que te especifique y que al final la historia te haya merecido la pena y que posteriormente le puedas sacar mucho provecho, tanto tú como otra persona que lea esta historia. Hechas mis recomendaciones, hay que decir, por ir terminando, podría recomendar más cómics de Deadpool, el mercenario más bocaza y más extrañer que os podéis echar a la cara. Pero en lugar de mencionar más títulos en concreto, yo animo a leer cualquier cosa suya de los últimos años, ya que hay material de sobra para disfrutar y reírse. Siempre que no os toméis muy en serio al personaje, porque nadie le hace mucho caso, ni él tampoco se toma en serio a sí mismo. Del mismo modo, también os recomiendo ver sus películas. Hay que añadir a ese respecto que la segunda de las películas tiene una versión que se adaptó a los más pequeños de la casa, con supresión de escenas más violentas y lenguaje malsonante, y que además está contada como si viéramos a la princesa prometida con un tipo en traje de superhéroe haciendo de princesa comprometido con su lucha con los malos. Así que, ¿qué más se le puede pedir? Para todos los que hayamos visto en su día esa película que ya os citaba, el hecho de ver diferentes pasajes de la misma adaptados a esta nueva versión de Deadpool, pensada para que la pueda ver toda la familia, es cuanto menos curioso. Y por mi parte esto es todo. Espero que este rato vaya merecido la pena, que tengáis más ganas de profundizar en el personaje o bien de releer cosas suyas, así ya lleváis un tiempo siguiendo sus andanzas, y que en definitiva os dejéis seducir por el carisma y por la locura de este fantástico personaje Marvelita. A fin de cuentas, es como os decía, cualquier cómic puede que no sea el mejor, pero cuando estamos ante una creación que no tiene más finalidad que hacernos pasar un buen rato, con sus andanzas, con sus chascarrillos o con su forma de ser, al final lo que se agradece es precisamente aprovechar ese rato de evasión. Y es la manera en la que yo animo a que disfrutéis de las historias de Deadpool, de Masacre, del mercenario bocaza, de White Wilson o como queráis llamarlo. Así que hasta otra y ya sabéis, disfrutar de la lectura. Antes de irme, perdón, todavía no me he muerto. Dominó, quiero darte mi reloj de hora de aventuras. Al final, el que tiene suerte soy yo. Gracias. Sabrina, bruja adolescente,
Me gustabas más con el pelo rapado y creo que a los demás también. Oli, Yukio. Oli, Wade. Y tú, hombre de hojalata, no siempre me he portado bien contigo. Pero tú sí lo has hecho conmigo. Así que gracias. Anda, di joder. Solo una vez. Venga, juntos, no es tan grave. Venga, 1, 2 y 3. Joder. ¡Wow! Ahora irás al infierno, deslenguado. Y tú, cable. Vuelve con tu familia y dile hola de mi parte. Y prométeme una cosa. Que empezarás a juzgar a la gente no por el color de su piel, sino por lo que hay en su interior. Y dale. Russell, colega, aquí estás. Ya eres un superhéroe, Gordy. Y por eso te mereces tener un supertraje. Te regalo este. Que te lo limpien en la tintorería. Sobre todo la entrepierna y que te lo ensanchen de cintura un poco. Pero bueno. Oye. La familia no es una mierda. ¿Vale? Hay una familia para ti. Sigue buscándola, ¿vale? Chicos, durante un acto hemos formado un gran equipo. Oh, me cuesta dejaros. Disfruto tanto vuestra compañía. Tontísimo. Ahora sí que lo noto, ya viene, ya. Noto el alma saliendo de su cáscara. Sí. ¿Lo veis? ¿Veis esa luz tan brillante? Ahí está. Es el sol, no lo miréis directamente. Ahí van mis últimas palabras. Picapinos. Gingivitis. Paparrucha. Hazme un muñeco de nieve.